Sigue bajando la inflación en Estados Unidos. Hoy hemos tenido datos actualizados a mes de noviembre y hemos tenido un dato de inflación del 3,1%. Como veis, sigue bajando la inflación. Seguimos viendo una disminución en los valores. Y esto, desde luego, es algo positivo, teniendo en cuenta que de cara a una posible recesión, la Reserva Federal va a tener muchas más herramientas a su disposición si hay una inflación baja que si hay una inflación alta. Si aparece una recesión, pero realmente no hay una inflación alta, la Reserva Federal puede volver a inyectar liquidez en la economía, volver a bajar tipos de interés sin tener que preocuparse de también estar controlando la inflación, ¿no? Si ya la tenemos en niveles más bajos. Así que datos positivos, esperemos que siga disminuyendo estos valores. Pero sobre todo hoy quería haceros una reflexión interesante acerca de algunas situaciones históricas semejantes a la que estamos viviendo en la actualidad. Hoy me ha dado por repasar el histórico de Estados Unidos desde los años 30 a nivel de inflación, a nivel de tipos de interés y sobre todo recordando esa frase de Rey Dalio que nos decía que cualquier cosa que pase en el mundo ya ha pasado en la historia, quizás no lo hemos vivido nosotros, pero ya ha pasado de forma parecida, quizás no exactamente, pero ha ocurrido algo semejante en la historia pasada y si lo estudiamos, si lo investigamos, posiblemente podamos sacar conclusiones sobre lo que nos depara el futuro. Evidentemente la historia no se repite exactamente, pero sí que rima y sí que hay elementos semejantes. Y yéndome a la historia de Estados Unidos, buscando una situación parecida a la actual, pues creo que nos encontramos actualmente en un entorno que se podría asemejar a los años 70. Os pongo aquí el gráfico que lo vamos a ver mucho mejor. Aquí tenéis la inflación de Estados Unidos desde 1930, también veis el S&P 500. Y quiero que os fijéis que actualmente hemos tenido un repunte en la inflación que no veíamos desde hace varias décadas. Veníamos con inflaciones muy bajas, cercanas a cero, hasta que hemos tenido una circunstancia que ha hecho que la inflación suba y tengan que subir de manera agresiva los tipos de interés. Algo parecido a esta circunstancia también ocurrió en los años 70. Veníamos de una época de muy bajos tipos de interés, después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos pues tenía los tipos de interés al 0%, la inflación también prácticamente en el cero. Y en los años 70 llegó la guerra de Vietnam, empezó a subir la inflación y también empezaron a subir los tipos de interés de forma rápida en unos niveles que no se veían también desde hace décadas, ¿no? Así que creo que esta situación que estamos viviendo hoy en día podría asemejarse a este primer pico de inflación que hubo en 1971, que podría asemejarse al pico que tuvimos en el 2022. También creo que es muy interesante que comparemos qué es lo que hizo la bolsa durante esa época, porque si yo lanzo aquí una línea vertical, justo cuando hizo techo la inflación en los años 70, el mercado hizo suelo. Y si yo trazo también una línea vertical en el techo de la inflación en el año 2022, me doy cuenta que también fue el suelo de mercado a mediados del año 2022, cuando se produjo también ese suelo de mercado. Y algo más interesante, la situación que se dio desde el año 70 hacia el 71, que fue 71-72, que fue una situación donde bajó la inflación gracias a esas subidas de tipos de interés que no se veían desde hace décadas, exactamente lo mismo que está pasando ahora, bajada de inflación debido a unas subidas de tipos de interés que no se veían hace décadas. Y esto está haciendo subir al mercado.
lógicamente estamos viendo ahora subidas en el mercado. ¿Qué es lo que nos podría deparar el futuro si se asemeja a lo que ocurrió en los años 70? Bueno, pues podríamos tener una inflación que en un momento determinado se frena y vuelve a subir. En los años 70 aquí tuvimos una crisis del petróleo, donde el petróleo se puso por las nubes y bueno, la bolsa cayó muchísimo. ¿Podríamos tener alguna circunstancia semejante que haga que la inflación vuelva a subir? ¿Tener algún problema en Irán? ¿Tener algún embargo de petróleo? Posiblemente. ¿Podríamos ver otra vez la inflación dispararse? Bueno, es una posibilidad y hay analistas que hablan de esto, ¿no? De ver otro pico de inflación incluso peor del que hemos visto en el año 2022. Y además, para más INRI, creo que el recorrido alcista que estamos viendo desde el año 2022 en adelante y todo este año 2023 se parece bastante al recorrido durante los años 70 hasta el año 72. De hecho, creo que lo tengo aquí un poquito más de cerca. Este es el recorrido que hemos tenido recientemente. Todo el año 2023 ha sido positivo, con una lateralidad a mediados finales de año y ahora un rompimiento de cara ya a finales de año y nos vamos pues, muy probablemente otra vez hacia máximos históricos. Esto mismo, exactamente este mismo movimiento, si yo me voy a los años 70, es muy semejante. No sé si lo veis, como tenemos esta misma subida, esta misma lateralidad a mediados finales de año y antes de entrar en 1972 hubo rompimiento de máximos y otra vez para arriba hacia los máximos históricos de los años 70, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues ya lo veis, lo que tuvimos fueron desde enero del 72, que sería como enero del 24, hasta más o menos enero del 73, lo que sería enero del 24, perdón, enero del 25, hubo subidas en bolsa. Y a partir de enero del 25 comenzó una crisis muy fuerte que dejó caídas en los mercados pues muy agresivas y vimos otra vez un pico de inflación. ¿Qué significaría esto? Pues que posiblemente de cara al año 2024 podamos tener subidas, sí se repite más o menos la historia, que igual no es exactamente igual, pero tiene yo creo que muchas semejanzas a nivel de tipos de interés, a nivel de inflación. Es la situación más semejante en la historia porque llevamos un montón de tiempo con los tipos al cero y una inflación por los suelos y ahora de repente sube la inflación y suben los tipos de interés. También tengo aquí una imagen para que lo veáis. Veníamos en los años 40, 50, 60 con tipos de interés muy bajos y de repente en los años 70 con el tema de Vietnam suben rápidamente. Lo mismo que estamos viendo actualmente, ¿no? O sea, veníamos de cero y nos vamos a tipos elevados debido a la inflación. Entonces, ¿esto qué podría significar? Pues básicamente tener un SP500 o unos mercados en general alcistas durante buena parte del año 2024, también es año electoral y quizás finales del año 24 o principios ya del 25 ver el techo de mercado y desde entonces ver una crisis muy fuerte que incluso nos pueda dejar precios por debajo de los que vimos en los mínimos del año 22 debido a un repunte claro en la inflación y que la veamos otra vez pues, por encima de lo que vimos en junio del 22, que fueron máximos de inflación del 8%, volver a ver un repunte claro en torno al 9 o 10%. Todo esto podría verse producido por cualquier conflicto geopolítico en Oriente Medio. Hay que ir viendo cómo evoluciona la situación. Es posible que pase otra cosa totalmente distinta, no lo sabemos, pero para mí tendría bastante sentido. Es un escenario que contemplo como probable, incluso bastante probable.
Así que nada, a estar preparados, por ahora a disfrutar de las subidas, porque el SP500 y en general la bolsa está yendo muy bien, así que enhorabuena a todos los que tengáis bolsa, porque estamos de días positivos, de enhorabuena, de ganar dinero, y veremos a ver si rompemos máximos históricos, que yo creo que sí que los romperemos de cara al año 24, tendremos rally de Navidad, pero posiblemente el año 2024, no sé si mediados o finales del 24, tendremos el techo de mercado muy posiblemente y comenzará la recesión. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo, es un poco bolsa ficción, pero de vez en cuando también me gusta reflexionar y contar mis ideas así en abierto. Me puedo equivocar, por supuesto, o puedo acertar, quién sabe. Lo importante es siempre recordar, invertir en buenas empresas a buenos precios y dejar que trabajen a largo plazo. Si llega la recesión, momentos espectaculares de compra, como lo fueron los años 73, 74, durante los cuales pues, se pudo comprar a precios extraordinarios y en 2, 3, 4, 5 años la bolsa ya estaba en máximos históricos y bueno, pues se consiguieron grandes rentabilidades. Ya no os quiero ni contar si se mantuvieron las acciones durante las siguientes décadas, ¿no? Pues muchísimo dinero que ganar en los mercados. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, dejarle un buen like, suscribiros y nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.